¿Están? Soy José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Quiero agradecer a todas las personas que han compartido estos pulsos y a todas las personas que nos acompañan aquí en Zoom y las que nos acompañan también en Facebook. Qué importante que es el reino de la naturaleza, los reinos minerales, vegetales, el reino de los animales. En todas las culturas ha existido el reconocimiento a los espíritus que habitan en estos reinos, a los espíritus invisibles que habitan justamente los reinos el reino vegetal. Hoy día está con nosotros Juan Riquelme, él es creador del sistema floral de las flores de Chile, ¿ya? Con terapia floral chilena, así lo pueden encontrar también en redes sociales. Y hoy día vamos a hablar justamente de esto, vamos a hablar de los reinos invisibles de la naturaleza. Yo le quiero dar la bienvenida, una tremenda bienvenida a Juan, porque para mí de verdad es un honor que esté con nosotros hoy día acá. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Luis, muchas gracias por la invitación y saludos a todas. Muchas gracias también a ti por compartir tu tiempo y tu espacio aquí en Pulso con todos nosotros. ¿Por dónde empezar este tema de los elementales y de los espíritus inteligentes y de los seres inteligentes que están habitando la naturaleza, habitando los reinos, sobre todo el reino vegetal, que es donde tú has tenido más experiencia, con las terapias florales también que ya llevas muchos años, tú eres químico de profesión y este mismo mundo de la química te llevó a reconocer justamente estos seres. Exactamente. Primero, bueno, una intuición, tal como habíamos hablado en las sesiones anteriores, a mí me atraía la química desde que yo tenía uso de razón. O sea, no era ninguna dificultad, era recordar para mí la química. Y cuando me hablaban del átomo, yo veía el átomo, la molécula, ¿no es cierto?, el núcleo y los átomos y los elementos y los electrones que giraban. Entonces para mí era vida, ¿no es cierto? No era algo como un concepto, como una idea mental, sino tenía un principio energético detrás. Y tal como mencionas tú con respecto a los seres sutiles, yo creo que podríamos dar una visión como varias perspectivas, porque las clasificaciones van a depender de las escuelas esotéricas que explican o tratan de explicar esto. Pero a mí me gusta bastante un poco la que por experiencia me tocó vivir. ¿Cuál? Que hay líneas energéticas como de 3 creaciones que se han generado: la generación de la voluntad, la del amor y la de la sabiduría. Y por lo tanto se generaron seres ya de animales, plantas, lugares vinculados con la voluntad. Se generaron seres, ¿no es cierto?, de animales, plantas, vinculadas con el amor y vinculadas con la sabiduría. Por ejemplo, en nuestra flora chilena, los 3 grandes árboles sagrados, Araucaria trabaja la voluntad y te asienta, ¿no es cierto?, desde una manera muy alegre el participar y el conectarte, el pehuen, ¿no es cierto?, la Araucaria araucana. Y veamos el hábitat, arriba de 1000 metros de crecimiento, ¿no es cierto?, 2500 años de antigüedad que ellos pueden subsistir y aún más, como conífera, resisten el frío. Su fruto, ¿no es cierto?, son dioicas, están separados de sexo, y la manera en que ella se fecunda, durante 2 años crece. Entonces hay todo un invierno en que pasa, ¿no es cierto?, creciendo ese fruto para dar, ¿no es cierto?, esa fecundación, un grano que sirve de alimento para la gente que se alimenta de ella, los pehuenches, ¿no es cierto?, la tribu que tiene que ver con la parte más andina, ¿no es cierto?, o más hacia la cordillera de los mapuches. Y se asienta la voluntad, uno se conecta con ella, ¿no es cierto?, con esa energía. Y yo me recuerdo que la primera vez que yo medité, que fue con esta Araucaria madre en Conguillío, en realidad estaba en florecimiento, ahí tanto ¿no es cierto?, la hembra y los machos. Las hembras son redondas y los machos son como conos naranja.
y me acuerdo que me puse a meditar mientras yo esperaba a unos amigos que se habían ido a dar una vuelta a una poza en la parte alta del Conguillío. Y estuve 1 hora y media fuera de la sensación corporal. Wow. Y el Deva, ¿no es cierto?, del volcán me mostraba cuando todo eso era pequeño, cuando hubo una erupción, ¿no es cierto? Y este volcán quemó, o sea, lanzó, en realidad lo que hizo fue fecundar a la tierra porque tiró minerales para que pudieran crecer nuevamente eso que estaba desgastado. Pues me mostraba cómo, ¿no es cierto?, eso que aparentemente es destrucción es un nuevo crecimiento porque se habían agotado esos minerales. Nuevamente entonces le daba vida al retornar esos minerales a la superficie de la tierra y para que pudieran crecer. Y cómo estas araucarias eran pequeñas cuando, ¿no es cierto?, empieza ese crecimiento y me muestra una cantidad de tiempo en 1 hora y media. Wow. Y que en realidad, ¿no es cierto?, yo dije, no, todavía no puedo sacar esencia araucaria. Voy a esperar un tiempo más, y eso fue en Pucón, ¿no es cierto?, en Huarquehue, y ahí sí saqué esencias, ¿no es cierto?, de araucaria. Le pedí permiso, ¿no es cierto?, al DEVA y me concedió la autorización para hacerlo. Y la fuerza que tiene, porque son lugares, si tú te das cuenta, así como milenarios. Tú entras a ese lugar y es como estar, ¿no es cierto?, le digo yo Jurassic Park, ¿no es cierto?, toda la parte, ¿no es cierto?, fuerte de una prehistoria del planeta que está existiendo en ese lugar. Y de hecho ahí tuve una experiencia interesante cuando fui a ese parque. Le pedí permiso a la segunda laguna del Huarquehue, que significa lugar donde habitan los dioses, en el origen, ¿no es cierto?, de vernáculo de ahí. Y cuando yo pido permiso, ¿no es cierto?, hay 2 seres que se levantan de la laguna, ¿ya? Y yo quedé realmente muy impresionado porque tuve un largo tiempo de silencio, ¿no es cierto?, ahí, porque eran 2 seres muy estilizados de más de 3 metros y muy arquetípicos, muy rosado, muy celeste, con unas angulaciones de rostro bellísimos, casi transparentes, y se levantaban así como mirando y diciendo así como una pregunta corporal y como una comunicación más de centro energético cardíaco. Entonces se sonríen cuando yo le digo que le pidió autorización porque iba a ser un taller energético de conexión. Entonces era obvio que tenía que pedir permiso al lugar. Y se sonríen y después se van recostando tranquilamente en el agua y desaparecen completamente. Entonces tomé mis sales imaginarias, ¿no es cierto?, porque fue muy impresionante, a pesar de que uno pueda tener experiencia, pero ese tipo de ser nunca lo había visto. Y probablemente era lo que los chamanes dicen lugar que habita los dioses, porque era de una tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces son seres que están habitando y que están vinculando mucho. Imagínate el tiempo. Y siquiera uno en la mente, yo después me hubiera preguntado, ¿y de dónde son? ¿Y qué es lo que es? Pero en ese momento no está tu mente, está tu corazón conectándose con ese ser. Canelo, ¿no es cierto?, es la línea del amor. Entonces, Canelo es una energía que te expande el chakra cardíaco, y es como cuando tú hace tiempo no ves a un amigo o una amiga y te encuentras físicamente a pocas distancias, ¿no es cierto?, donde tu corazón se alegra enormemente para, ¿no es cierto?, abrazar a esa persona. Y esa es la sensación que me produce cuando yo siento el Canelo. En realidad lo siento antes que lo encuentro, entonces se empieza a dilatar mi chakra cardíaco y es como, ya no vamos a encontrar, ¿me entendí? Entonces es una alegría, ¿no es cierto?, y una expansión enorme. Entonces es amor puro. Sí. Y ellos, de alguna manera, el Canelo, ya, igual como lo hacen las Machi, que me tocó experiencia también en conocer una en el sur, ya, y contar un poco esta experiencia. Después te voy a contar un poco al respecto de ella, ¿no es cierto? Y lo primero que te hace el Canelo es... yo llevaba gente, ¿no es cierto?, para que tuvieran contacto corporal. Habitualmente eran o psicólogos, psicólogas o estudiantes de psicología, muy ligados en ese ámbito, que querían vivir ese tipo de experiencia. Y el Canelo, ¿no es cierto?, llegaba y me hablaba en general cuando no había un trabajo interno, no había una conexión profunda con esa persona, hablaba como si fuese una gran masa, como una mente común. Era como para el que tiene problema con el hermano.
Y cuando la persona tenía un trabajo, eso lo supe después, ¿me entendí? Porque con algunos era muy específico, me hablaba de la persona, y en el otro no, me hablaba como en cosas general, como grupal. Y ahí podía entender que cada persona tenía su nivel de conciencia, de conexión para establecer ya un trabajo más propiamente fuerte con su búsqueda, y le reconocía esa individualidad y le hablaba. Antes que la persona me preguntara, ya me estaba hablando, porque después entendí que la palabra en mapudungo que me tradujo, que yo no, en realidad me habla en mapudungo, ¿no es cierto? Y yo de mapudungo, nada. Entonces yo le preguntaba a mis amigos de la tradición mapuche, y en realidad me dice, eso es recordar, no tienes que olvidar lo que te dice el Canelo. Entonces yo tenía que recordar, porque me hablaba de esa persona y después me hablaba del el que tenía problema con el hermano. Entonces yo tenía que decirlo igual. ¿Quién tiene problema con el hermano? Porque aquí me está hablando alguien que tiene problemas con el hermano. Entonces decía, yo levantaba la mano. Bueno, lo que te dice entonces, pero y ahí yo notaba que había una diferencia. Y lo hacía con un calor interior, pero extraordinario. Te voy a contar la experiencia con la Machi. Con la Machi la vi 2 veces, en una representación en un colegio que estaba haciendo una experiencia de, había puesto un rewe como una ceremonia simbólica en una casa de acogida de mujeres que sufrían de violencia, ¿no es cierto?, allá para Coronel. Y fue muy interesante esa experiencia porque yo llego, ¿no es cierto?, a esa ceremonia, está la Machi, tenía su curiche, su hombre que la protege. Che, ¿no es cierto?, hombre curi negro, su hombre negro que la protege, porque ella entra en trance y él tiene que ser, como ella me dice, avispado, tiene que saber que la tiene que cuidar, si hace esos vuelos, el hombre lo tiene que sostener. Y estas 4 mujeres que me contaba después ella, que representan los 4 puntos cardinales. Y este trozo de madera, ¿no es cierto?, cortado, y estos canelos que plantaban en conjunto con este trozo. Y yo me recuerdo que frente al lugar que yo estaba, ¿no es cierto?, había un personaje muy oscuro. Y cuando digo oscuro no es porque estaba vestido de negro, sino porque su aura era oscura. Ya, cuando apenas empieza la Machi a hacer sus invocaciones, este hombre no duró ni 3 minutos y se tuvo que ir. ¿Ya? Wow. Era tan fuerte, no sé, y eso que era una ceremonia simbólica, ¿ya? Era tan fuerte la energía, ¿no es cierto?, que tenía y emitía, ¿no es cierto?, las conexiones, que este hombre simple y sencillamente de repente yo miro, no está. ¿Ya? Se fue el caballero. Y después llegó, ¿no es cierto?, en una ceremonia, más que ceremonia, un compartir, porque se toma casi como un poco de vino que se va poniendo y se va pasando a cada uno de los invitados. Entonces, una manera de compartir. Y yo me recuerdo que le comienzo a preguntar cómo ella supo que iba a ser Machi. Entonces me dicen, me queda mirando así como un escaneo del sector, sitio, y me dice, como que no, en otro día yo te voy a contar eso. Entonces caché que quedó mirando y la energía que venía de ese lugar no era para que contara la experiencia. Rato después, ¿no es cierto?, entre teces y, ¿cómo se llama?, vinos que se cursaban, ¿no es cierto?, en la invitación, esa familia que estaba en ese lugar no está, y le vuelvo a preguntar, ¿no es cierto?, ¿y puede ser ese día ahora? Entonces ella mira, se sonríe y me dice, sí, ahora puede ser, me dice. Entonces me dice, mira, para cuando yo supe que era Machi, yo empecé a tullirme, a contraerme. La enfermedad del chamán que se describe en varias de las tradiciones. Y lo que debe hacerse es que otra Machi te tiene que prestar sus curiches, o sea, su curiche, ¿no es cierto?, y sus mujeres y su rewe, para que tú puedas ser como declarada Machi, pero tienes que pasar por pruebas antes. Y yo le digo, ¿y cuáles pruebas? No consumir sal durante algunos meses, tomar solamente líquidos, ¿ya?, porque va depurando. Y ella me mostró que en su dedo, ¿no es cierto?, pulgar, tenía una marca tipo cruz, y también en la lengua tenía algo muy similar. Y yo le decía, ¿para qué? Porque con esto sabemos lo del tiempo y los cambios. Ah, le dije yo, interesante. ¿Y dónde usted estaba? En una ruca, solo, ¿no es cierto?, donde estaba yo, con canelo. Todo era canelo, me decía. Ah,
Entonces, y le digo yo, ¿y cómo sabía la gente que usted iba a hacer, ¿no es cierto?, esta machi para reconocerla. Ah, me dijo, porque uno cuando sale ya y te llama la machi, que está, ¿no es cierto?, empoderada, tú tienes que mostrar el poder. Y yo le digo, ¿cómo es eso de mostrar el poder? ¿Ya? Entonces me decía, se nota, me decía, mira, es como de la lengua, es como del cuerpo, que brota una energía que es reconocida por el entorno, que tú traes, ¿no es cierto?, esta característica que se tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, con la persona que te guíe, porque la machi la toma como su discípula y le enseña su arte. Entonces, era muy interesante, ¿no es cierto?, su visión. Yo le hablé sobre el copihue, lo que había hecho con el copihue, entonces ella después me dijo, yo te voy a dar algo más que se puede hacer con el copihue, me decía. Pues yo le contaba sobre la experiencia de la alegría y de lo que había encontrado. Entonces me dice, tú tienes que tomar el copihue y aquellas personas que tienen problemas del estómago, úlcera, tú le tienes que agregarle agua chispeante. Yo le dije, ¿cómo eso de agua chispeante? Entonces es antes que hierva el agua, cuando empieza la burbuja, ¿no es cierto?, a aparecer en el agua, ahí tú tomas, ¿no es cierto?, y le echas agua, y eso que bota sirve para esa gastritis, y nosotros lo utilizamos mucho para eso. Después yo la vi, fui a su casa con un amigo, porque ahí había escuchado esta palabra que te digo yo que mi otro amigo mapuche no me había podido descifrar, eran dos palabras, ¿ya? Y voy a verla a su casa, en un lugar muy hermoso, con unos paisajes, pero así preciosos, lagunas pequeñas, ¿me entendí? Pasto verde, ¿no es cierto? Maravilloso. Y al llegar a su casa, ella siempre andaba, yo la vi a pie pelado. Con su marido no tenía hijos, ya eran personas de su cierta edad. ¿Ya? Y cuando yo le dije las palabras, ellos, los dos me quedaron mirando, me dice, no, me dice, porque cuando ellos se transportan como niños que te juegan contigo. Entonces, me dice, no, eso tú se lo tienes que preguntar allá a la gente que sabe más en la ciudad. Uno inocentemente, ok, se lo preguntaré a alguien más. Y justo, ¿no es cierto?, el marido de la machi le pide a mi amigo con camioneta ir a buscar la casa al lado, 8 kilómetros, la casa al lado, un quintal de harina. Desaparece mi amigo y apenas desaparece ya cambia su energía y me dice, lo que tú me dijiste fue tata y exacto, con el perfecto. Yo de Mapudungo te digo nada, entonces yo repliqué lo que mi oído entendió y ella en perfecto Mapudungo me dijo exactamente lo que yo había escuchado. Y ella entonces me dice, tú tienes que recordar lo que el foille, y ahí me dice el nombre en mapuche, ¿no es cierto?, te ha dicho, porque el foille es el que te habla, ¿ya? Y escoge a la persona para que pueda entregar esa sabiduría. Entonces, no es que uno quiera, ¿ya? Es al revés. Ellos, ¿no es cierto?, son los que te escogen, ¿no es cierto?, si es que en cierto tiempo quieres tú aprender de él. Me dice, y tú tienes que guardar en la memoria porque te dices muchas cosas. Entonces tú tienes que nombrarlo con tu nombre. Tú tienes que presentarte con tu nombre y preguntarle qué es lo que tú quieres. Y de esa manera te va a responder. Me dice, si yo hubiera sabido, te hubiese traído, entonces me dijo algo que nosotros las machis vemos. Yo dije, ¿qué? Ya, entonces me dice, mira, si tú tienes pareja, ¿no es cierto?, en un recipiente con agua, con una flor pimpollo, ya, tienes que tomar dos. Una va a simbolizar a ti y la otra va a simbolizar a tu pareja. Si se juntan, son la pareja que se buscan y se van a casar. Si se separan, no continúes con ella. Si la primera que se hunde es el primero que se muere. Yo le dije, no, gracias, no quiero saber tantos detalles, le dije yo. ¿Ya? Y ahí me habló, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de algunas propiedades de las plantas, me entendí que ella tenía en su jardín para espantar los males, como la ruda, que nosotros todos sabemos, pero me lo explicó de una manera bien simple y bien sencilla. Me decía, tú cortas, ¿no es cierto?, 2 trozos de la punta de la ruda, la pones en cruz en el fondo de la taza, le echas una pizca de sal en el centro de la cruz y le tiras agua hirviendo, y eso te sirve para que tú elimines toda clase de mal que te hayan dado a tomar o a comer, ¿ya?
lo vas a botar, ¿ya? Y es la manera en que tú puedes liberarte de ese tipo de cosas. Y así me fue dando una serie de elementos, ¿no es cierto?, que no aparece, que uno sabe, pero no aparece eso en la literatura, ¿no es cierto?, tradicional, ya para poder entender. Y ahí pude entender que ella, ¿no es cierto?, el Canelo, entonces hablaba de la frecuencia del amor y te atraía cuando tú ibas como necesitando sintonizarte con ese principio. Yo la primera vez que vi un Canelo fue, ¿no es cierto?, cuando me mostró a la entrada, al pedirle permiso al lugar, ¿no es cierto?, que yo tenía que caminar alrededor como de unas piedras que estaban en el agua, y cuando yo me diera vuelta de ese lugar, iba a encontrar las flores. En febrero, que no es tiempo de flor de canelo. Ya fui a un lugar aquí en la quinta región y llegué a ese lugar. Al principio no lo reconocí como que era ese el lugar. Había un palqui que ocultaba una parte del canelo, y cuando me doy vuelta, me entro como al interior, como a la espalda del palqui que yo estaba viendo por atrás, por el frente, yo estaba por detrás, en la mirada anterior. Y ahí donde la visión me había dicho, había un manojo de canelo, y fue la primera vez que extraje esencia floral de canelo. Entonces ahí me habló sobre el devolver lo que te dan, ¿no es cierto? Que fue la primera palabra en mapudungo que me dijo, y la segunda, que eran dos, era no tienes que olvidar lo que él te dice, porque tú tienes que mantener en tu memoria y ser fiel a lo que él te dice, pero presentándote como tal. Entonces, como tú ves, ¿no es cierto?, en realidad estos seres, ¿no es cierto?, que son sutiles en la medida en que tú sales de la mente, que es lo que hemos hablado tanto, ¿no es cierto?, te conectas con el corazón, y tu mente no está para interrogarse, porque no está en ese instante la mente, ¿ya? Y ahí eres una sensación guiada por el ser. Y ahí entonces estos seres se manifiestan de manera sutil para que el mensaje sea observado, ¿no es cierto?, y de la mejor y más simple manera de poderlo hacer, porque ahí te van corrigiendo cuando tú vas como hablando de la sensación, y cuando tu sensación corporal a tu mente, que después lo tiene que traducir, no es el término, te lo corrigen, porque no es eso. Entonces tú tienes que buscar hasta que como que te iluminan cuando es, ¿no es cierto?, y te suelta la sensación, y es como una flor, siempre es como una flor que está en capullo, y después se va abriendo cuando el mensaje, ¿no es cierto?, se va, ¿no es cierto?, como develando, y ahí tú vas enterándote. Entonces imagínate, ya estaba la flor o sea, el árbol que estaba con la voluntad, ya estaba el árbol del amor, y el último que encontré fue el de la sabiduría, que fue ¿no es cierto?, nuestro alerce chileno, la Filroya cupresoide. Como le digo yo, que tiene una pequeña diferencia con el alerce europeo, que vive 500, y el nuestro está vivo uno de 3.800 años. Hay que caminar muchísimo, no he ido para allá, pero he visto videos de él. Yo he visto retoños, porque necesito, imagínate, para subirte a un árbol de esos que son altísimos, tanto la araucaria como el alerce, ¿no es cierto?, las ramas las van botando. Entonces imagínate subirte ahí en gran altura. Entonces no era mi motivación tampoco, ¿ya? Y tomaba de los alerces más jóvenes, ¿no es cierto?, que están más pegados, y por lo tanto sus ramas están más conectadas con este plano, y nos ayudaba, por lo tanto, a nuestra personalidad al respecto. Y él tiene que ver con la sabiduría, indudablemente, ¿no es cierto? Él entrega una energía de poder comunicar asertivamente lo que te está sucediendo. Yo le llamo la urgencia interior, eso pendiente que está ahí. Y es muy bonito, ¿no es cierto?, la manera en que esa energía se expresa. Entonces imagínate las tres juntas, ¿no es cierto?, cuando una la bebe, ¿no es cierto?, araucaria, voluntad, ¿no es cierto?, canelo, amor, y alerce, ¿no es cierto?, con sabiduría, nuestra Filroya. Entonces te da una sensación de que calmar la mente con el corazón, canelo, ¿no es cierto?, que se pueda comunicar desde el interior de ti, el ser, alerce, ¿ya? Y araucaria, ¿no es cierto?, que esa voluntad, porque uno tiene que ser no hacedor, pero se malentiende ese no hacedor. No es una inercia, no es una flojera, no es una apatía, ¿no es cierto? Es un actuar, pero no es tu actuar, no estar yo pegado a un acto, ¿no es cierto?, de querer algo externo, sino es un fluir porque es lo mejor para ti y para todos.
porque tú estás incluido en esa opción que te da la naturaleza, y es esa energía que no está pegada al resultado, ese es el no hacer, que te invita, ¿no es cierto?, la araucaria cuando se va trabajando. Pero no todos podemos, ¿no es cierto?, estar cada uno en estos niveles que no puede potenciar esta esencia floral. Y te empieza a trabajar desde lo más denso, desde la responsabilidad contigo. Es como cuando uno aprende a meditar, ¿no es cierto? Primero medita para adiestrar la mente, la loca de la casa, que se quede quieta. Lo primero que uno... Reflexión, ¿me entendí? Poder ver lo que está adentro, nada, porque me pica acá, me duele aquí, me duele allá. Ay, se me olvidó que tenía que hacer esto, ¿me entendí? Me tengo que acordar porque estoy planeando, ¿me entendí? Las cosas. Quiero manipular al esto, entonces le tengo que decir esto otro, y ahí hasta que la mente, de repente, ¡ping!, se queda en silencio. Ay, qué rico, pero habitualmente me quedo dormido, pues obvio, ¿me entendí? Porque esa mente estruja este cuerpo, y obviamente que voy a hasta roncar, ¿me entendí? Voy a decir el mantra secreto, se me va a salir por la boca, ¿no es cierto?, de los ronquidos, y la gente, ¿no es cierto?, ahí está en esa primera instancia, recuperando energía hasta que se recupera energéticamente para pasar después a otro estadio, porque requiere, ¿no es cierto?, una mayor profundización. ¿Y cuál es, no es cierto? Mirar, este famoso mindfulness, ¿no es cierto? Mirar atentamente, pero todavía no entro, ¿no es cierto?, a esa reflexión, que es ir más allá. Es lo que se llama en la India vichara, es la capacidad de discernimiento. Aquello que está ocurriendo y está siendo realizado, ¿es o no es lo que está siendo dirigido por el ser o por esta personalidad? Entonces, para eso se requiere mucha más práctica en tiempo, ¿no es cierto?, de meditación. Entonces, la mente no está. La sensación está, porque sin amor, sin devoción, no se enciende la vela. Es un símbolo que una vez me mostraron, ¿no es cierto? El tronco de la vela, la parte dura, era de los chakras inferiores, todo lo que tiene que ver con la voluntad, chakra 1, 2 y 3. El pábilo está en el chakra 4, cuando se enciende con la devoción, esa luz es la que, de alguna manera, las tinieblas, ¿no es cierto?, de la mente comienzan a disiparse y empiezan en forma gradual. Primero, focalizando la atención, después sintiendo y entrando a la frecuencia en un principio de amor, ¿no es cierto?, de divino. Por eso uno repite, puede ser un mantra, que recuerda el nombre de Dios. Y luego, ¿no es cierto?, empieza como a desidentificarte con lo que yo creo que es ser y que no soy, que es mi personalidad. Con eso que veo, siento, toco, deseo, anhelo, estoy apegado, tengo miedo, se enoja y tiene, ¿no es cierto?, pena dentro de él. Y luego, ¿no es cierto?, pasa a una tranquilidad y paz, ¿no es cierto?, por la sola presencia y de la sola existencia de estar. Entonces, de ahí es todo un tiempo, ¿no es cierto?, para ello. Entonces, estos seres, si bien es cierto, son importantes, no son realizados. Y por lo tanto, uno tiene que tener también reservas y cuidados. Te van a ayudar, te van a cooperar. A la personalidad, porque son manifestación, son parte de la Madre Divina, el yo soy. Pero no es yo el Padre Eterno Espíritu, único, que va más allá de este sueño, ¿ya? Así que ojo con eso también. Me guían, ¿no es cierto? Establecen sanaciones. Es como dicen los taoístas, ¿no es cierto? Está el mundo de la forma, el mundo de la energía y el mundo de la verdad. Entonces, con los devas todavía estamos en el mundo de la energía, pero hay que llegar al mundo de la verdad. Y ahí no hay formas ni energía. Ahí está, ¿no es cierto?, la plenitud del ser único que somos todos. Ahí es silencio total, ¿ya?, y amor total, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra dirección. Entonces, por eso, en esta etapa de los devas, ¿no es cierto?, y de esta energía, es como una especie de concesión que se hace desde el punto de vista de la energía para ayudar a la forma, porque la forma cree, o sea, esta mente científica, ¿no es cierto?, esta mente así racional, ¿no es cierto?, pura, cree que esta verdad que ven estos 5 sentidos es lo único que existe. Entonces ya hablar, ¿me entendí?, de esto que estamos hablando sutiles es locura, esquizofrenia, ¿no es cierto? Te voy a dar, ¿no es cierto?, algún antipsicótico, ¿no es cierto?, para que dejes de tener estas visiones, ¿no es cierto?, que estás ya en una especie de alucinación. Y no, existen, y están presentes, ¿ya? Están en este mundo dual, ¿no es cierto? Está este mundo energético que está cooperando de manera amorosa, ¿no es cierto?, a toda esta manifestación, ¿ya?
aparte de esta estructura que te estoy mencionando, ¿no es cierto? Yo te he dicho, hablamos la vez anterior, de estos grandes devas que están a cargo de grandes lugares, que son como estas clepsiedras, estas formas de paraguas, ¿no es cierto? O de reloj de arenas que van tomando la energía desde arriba y la van llevando hacia abajo. Y pertenecen al rayo todos ellos de la sabiduría. Eso sí lo pregunté. ¿Ya? Y como parte de este proceso, porque son, acuérdate que es como el alerce, ¿no es cierto? El árbol que tiene que ver con la sabiduría. Pero este es un principio que nosotros los seres humanos lo tenemos los tres dentro de nuestro cuerpo. Entonces, estos seres son ayudantes nuestros si es que nosotros tuviéramos despiertos los tres centros energéticos. El de la voluntad, los chakras inferiores, el 1, 2 y 3, el del amor 3, 4 y 5, y de la sabiduría 5, 6 y 7, en fracciones de parte femenina y masculina, yin y yang. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos ser seres tricerebrados, como decía Gurdjieff también, y ahora que se habla del, ¿no es cierto?, los tres cerebros, ¿ya? El de la columna, ¿no es cierto?, como está el límbico y el sistema, ¿no es cierto?, más desarrollado, ¿no es cierto?, de la neocorteza, que están muy vinculados. Deberíamos tener los tres cerebros coordinados, en armonía, pero, ¿no es cierto?, alineados y entregados a la conciencia, ¿no es cierto?, y aquí al ser, ¿no es cierto?, porque la conciencia es una manifestación, el Madre Divina, es la que encarna. Ya, es la que cuando partimos de este plano, ¿no es cierto?, tiene todas estas memorias y hace que nosotros volvamos a escribir y buscar el sueño que queremos, ¿ya? O los terrorismos que le tenemos miedo y no tenemos resuelto, ¿ya? O los hechos que hemos realizado, buenos o malos, que en realidad no son buenos y malos, son aprendizajes que necesitamos entender para no juzgarnos. Entonces, cada persona desde esa perspectiva está viviendo la experiencia que le toca vivir. Y estos seres nos acompañan, ¿no es cierto?, amorosamente, para podernos dar una sintonía. Yo le llamo a ello, ¿no es cierto?, como los diapasones, a las esencias florales, que me invitan, ¿no es cierto?, cada una de estas flores, diapasones para poder armonizar, ¿no es cierto?, mejorar, como darle tono a estas cuerdas emocionales que nosotros tenemos desafinadas. Y es por eso que, al igual como que cuando, ¿no es cierto?, yo tengo el diapasón y yo toco mi cuerda y se siente desafinada, es lo mismo que hace la esencia durante los 10 primeros días. Te avisa y te dice que no estás en armonía, que te enojas. Eres un ser humano común y corriente ordinario que tiene reacciones, que no eres psicópata además, y tienes miedo, tienes penas, ¿no es cierto? Y tienes alegrías, y tienes pasiones, y tiene todo eso que te genera en nuestra personalidad apegos, ¿ya? Y por lo tanto, como dice el Buda, no va a hacer volver a encarnar, ¿no es cierto?, en otro ser humano porque queremos que el resultado sea lo que nosotros queremos, no otra cosa. Y ahí está nuestra trampa, y la trampa le llamamos co-creación. A pesar que es un lenguaje muy bonito, muy coloquial, pero en la co-creación estoy manteniendo mi ego, no me estoy soltando a la Madre Divina, menos al yo, ¿no es cierto?, único del Padre Eterno, en esta manera de explicar, ¿no es cierto?, la cosmovisión, y mantenemos la trampa de querer estar apegado a un resultado, porque quiero yo tal cosa. Y esa tal cosa me ata en mi manera, ¿no es cierto?, de poder vivir y experimentar. Y lo paradójico, ¿no es cierto?, en esta historia, ¿cuál es? Que cuando no deseas nada, puedes tenerlo todo. Tienes la posibilidad y la apertura que la Madre Divina te lo regala y te dice, ya, ¿usted quiere, mijito, durazno? Ahí tiene durazno, cómaselo. ¿Quiere pastel? Ahí tiene pastel. ¿Ya? Pero en realidad eso es lo que quiere, y uno en realidad lo prueba y dice, no, en realidad eso es transitorio, no es lo que yo quiero. Eso entiéndase para cualquier deseo que uno busca y quiere. ¿Ya? Entonces en realidad es una trampa, es una proyección, eso que se llamamos co-creación, ¿no es cierto? Es la trampa egoica de mantener una proyección mental y la mente está pegada a un futuro. Por eso es que se apega a otra encarnación. La problemática es que no sabemos si vamos a encarnar en forma humana o no. Porque nosotros pensamos y creemos que lo que nosotros queremos es lo mejor para nosotros, pero no sabemos que eso es el daño que puede producir a otros. Es lo mejor para mí, pero ¿eso qué costo tiene para un otro? Entonces, como tenemos ignorancia de conciencia,
¿no es cierto? Tenemos la problemática de querer satisfacer algo transitorio sin entender lo que está sucediendo en el entorno. Es como quiero ser millonario. Entonces voy a destruir los hielos que están, ¿no es cierto?, ahí hace millones de años, ¿no es cierto?, porque abajo hay oro. Ya, pero es un deseo. Yo soy co-creador, yo lo pido, se me va a cumplir. Ya, pero ¿qué estoy haciendo con eso? Voy a contaminar el ambiente, voy a, ¿no es cierto?, romper un equilibrio que se mantiene por millones de tiempo, ¿no es cierto?, en esa zona. Imagínate el karma que me estoy, ¿no es cierto?, generando, no solamente para mí, sino hasta la 7ª generación, como dicen los tibetanos, ¿no es cierto?, en esa situación. Entonces, esto es lo interesante de esta visión que uno va adquiriendo después con el tiempo, ¿no es cierto?, que estos devas, estos seres sutiles te cooperan, te ayudan mucho a sutilizarte, te abre a una dimensión, ¿no es cierto?, que es el mundo de la energía, pero todavía eso es un sueño. Wow. Y uno tiene que despertar de ese sueño, porque todavía estamos pegados a una forma, ¿ya? Y aún buscar algo, ¿no es cierto?, que está ahí, ¿no es cierto?, para ser conocido, para ser reflexionado, para ser integrado, para ser invitado. Ya todavía tenemos el concepto de lo malo que tengo que desechar, lo bueno que quiero obtener. ¿Obtener qué? ¿Desechar qué? Si todo es la única energía divina que existe en todo. No hay un concepto, ¿me entendí?, de que es, comillas, este Dios o este yo único, esta energía única, inmanente, ¿no es cierto?, que está presente en todo, ¿no es cierto? Cualquiera cosa que no esté presente no sería esa unidad. Entonces, el evento es que no puedo entender cuál es la experiencia que me toca aprender de eso. Si estoy en una vinculación con esa energía que no me agrada, lo primero que tengo que preguntar es cuál es la enseñanza que me está aportando. ¿Ya? Porque me ha hecho sobrevivir, ya no, a lo mejor no de la mejor manera, hasta este momento cuando puedo, ¿no es cierto?, por ayuda nuevamente la Madre Divina, porque ella es la que nos otorga el sentir, ¿no es cierto?, la conciencia, el discernimiento. Ella nos abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de satisfacer incluso estos deseos, ¿no es cierto? Y hasta que es el concepto, ¿no es cierto?, de las taras en la visión budista tibetana. Es la que te tienta, pero que es la misma que te libera. Porque te vas mostrando hasta que tú te aburres de decir, ¿quiere más? ¿Quiere más? Hasta que te lo dan. Pero el evento está que estás generando karma, porque estás pegado todavía a algo. Hasta que tú dices, no, realmente, como, ¿no es cierto?, le pasa a Buda, ¿no es cierto?, cuando Mara, en su equivalente, ¿no es cierto?, le muestra a través de sus 3 hijas, ¿no es cierto?, las tentaciones, ¿no es cierto?, como Jesús en el plano oscuro, cuando se tiene que enfrentar en el desierto también con estas mismas tentaciones, ¿no es cierto?, hasta que se libera de eso porque dice, no quiero nada de este mundo, ¿ya? No quiero ni el mundo de la forma, ni el mundo de la energía, ¿no es cierto?, ni siquiera apegarme a la idea de la verdad, porque esa también es una fantasía. La idea de Dios es una fantasía, ¿ya? Que es distinto a la experiencia que yo tengo de totalidad, que es indescriptible. No se puede, no cabe en la mente, ¿no es cierto? Es como una taza en el medio del océano, no cabe el océano en ella, ¿ya? Entonces no lo podemos definir. Entonces hasta la idea de la verdad tiene que ser deshecha, porque es una experiencia de una permanente dicha y de conexión, como se siente en estos seres realizados. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que la Madre Divina nos da por cucharada ¿no es cierto?, esta amrita, esta dulzura, ¿no es cierto?, de estar en silencio, en paz, ¿no es cierto?, y con un amor que tú explotas, ¿no es cierto?, de solo sentirlo. Imagínate que es una pequeña cucharada de un océano infinito. Entonces imagínate cómo sería experimentar el océano infinito, ¿no es cierto? Entonces, y estos seres de la naturaleza, ¿no es cierto?, como lo hemos mostrado en su aspecto sutil, están a cargo para ordenar, para seguir y para mantener estas antiguas creaciones que se generaron. Se generó, algunos dicen, ¿no es cierto?, que en el aprendizaje, ¿no es cierto?, en el ser humano están indicando los procesos para integrar, ¿ya? Pero esa es la vía de la madre naturaleza. Ellas siguen la ruta del menor esfuerzo y es, ¿no es cierto?, es tal como te mostraba, la vela, ¿no es cierto?, desarrollo de la voluntad, el pábilo, desarrollo de lo que yo creo que es el amor,
para empezar a disipar y para llegar a la sabiduría. Pero en el despertar de la conciencia se invierten, ¿no es cierto? Y finalmente es voluntad, sabiduría y el amor, porque lo más grande que es el amor. Y por lo tanto lo más elevado, ¿no es cierto?, que podría ni siquiera definir, pero ser como vivenciado, ¿no es cierto?, este amor pleno y eterno dentro del proceso de conciencia en el plano evolutivo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, estos seres que están presentes son diapasones siempre en armonía, siempre. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos otra visión más básica de ellos, que son cómo se expresan en los elementos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, los seres que están vinculados con la tierra, los gnomos, ¿no es cierto?, los que están vinculados con el agua, ¿no es cierto?, ondinas, los que están vinculados con el aire, ¿no es cierto?, los silfos, ¿no es cierto?, y los que están vinculados con el fuego, con las salamandras. Pero en la categoría de los fuegos hay muchas órdenes, ¿no es cierto? Está el mundo débico, está el mundo, ¿no es cierto? Hay algunos, ¿no es cierto?, seres angelicales que están vinculados, ¿no es cierto?, como los querubines, que están vinculados con el mundo, con la esfera del fuego. Lo mismo con la esfera, ¿no es cierto?, del aire, ¿no es cierto? Hay seres de diferentes niveles de conciencia, ¿no es cierto?, habitando. Nosotros nos quedamos como los que representan a la creación, al orden de la naturaleza, ¿no es cierto?, al típico, ¿no es cierto?, gnomo ahí que va a estar ahí atesorando sus monedas, ¿no es cierto?, que está cuidando los lugares sagrados para que no ocurran nada, así como gruñones, y además que son muy divertidos, ¿ya? Son muy jocosos. Con un amigo siempre me acuerdo que estaba tratando de que se relajara, él podía ver a veces, ¿ya? Y en realidad estaba el gnomo, ¿no es cierto?, ahí muy cerca, ¿no es cierto?, y se mostraba así como, veme, ¿ya?, así como le hacía gestos. Entonces, y él no lo podía ver. Entonces llegaba, porque esos son muy chistosos, sacaba como como una bolsa imaginaria que tuviera, pero era una especie de bolsa, y sacaba unos lentes gigantes, así como de estos que se pueden utilizar en utilería, pero así gruesos, y se los ponía. Entonces se veían unos ojos inmensos. Entonces dice, te está tratando de ciego, porque no los puedes ver. Te va a pasar estos lentes que él tiene en su bolsa para que lo puedas ver. Y en realidad era porque su mente tenía miedo, y el miedo es lo que más densifica. En esto no hay que... Uno no sabe. Y como no sabe, se abre, ¿no es cierto?, a mirar, a sentir, a percibir con los sentidos, ¿no es cierto? Estos seres no tienen concepto ni de bien ni de mal. ¿Y eso qué significa? Que pueden ser mal empleados por personas que sí tienen el concepto de bien y de mal y lo mal empleado. Y como ellos no tienen el concepto de bien y mal, ejecutan la acción, ¿ya?, de la gente que lo mal emplea. Y es por eso que decíamos la vez anterior, cuidado con las magias, porque hasta la verde, la roja, hasta la blanca es magia. Y es quedarse pegado en algo. La magia no es, ¿no es cierto?, algo que te libera. No importa el color que sea, es algo que está manipulando la realidad y está esclavizando a los seres elementales presentes en la naturaleza. Y eso no otorga libertad a nadie, eso ata. Así que ojo con eso, ¿ya? Porque ahora está muy en boga, ¿no es cierto?, a grupos que, y muchas mujeres y hombres que se hacen, ¿no es cierto?, atribuir y sacan lucro, ¿no es cierto?, enseñando ritos con respecto a la naturaleza. Eso genera karma, ¿ya? Porque estamos, ¿no es cierto?, atando a seres que son libres por su propio albedrío y que además, ¿no es cierto?, no tienen el concepto de bien y mal porque no pertenece en su creación eso. El libre albedrío lo tenemos nosotros, teóricamente los seres humanos. Ojo con eso, ¿me entiendes? Porque se malentiende en esta historia, ¿ya? Ángeles Mena nos dice, porfa, ¿puedes repetir la información de los chakras 1, 2 y 3 de la voluntad? Vea el próximo pulso. No, mentira. Y se lo vamos a explicar. No, qué perverso, no. Es una broma nomás, Ángel. Ya. Se lo voy a explicar. Mira, de los chakras, eso me lo explicó, de los que vieron el pulso anterior, le hablé, ¿no es cierto?, muy general sobre lo que me habló este Deva del sur, ¿ya?, de la zona de Chiloé, ¿ya? Y él me explicó en este lugar que eran
tal como les voy a recordar, este lugar que era un poco inhóspito, de vientos, una pequeña laguna, y querían vender especialmente, ¿cómo se llama?, parcelas hermosas, maravillosas. Imagínate que habían estos, ¿no es cierto?, los vudú, habían, ¿no es cierto?, libres por el lugar, pero tenían construcciones en alerce en puntas, y el Deva estaba muy enojado, que estaba a cargo del lugar. Y él me explicó, ¿no es cierto? Afortunadamente estaba sentado con una, ¿no es cierto?, croquera, con lápiz, ¿ya?, que me puse a preguntar, porque después la mente se olvida, especialmente de esas energías. Entonces yo traducía inmediatamente, le decía, espérate un momentito porque yo tengo que anotarlo. Ya, y de ahí, ¿no es cierto?, me mostró un esquema, ¿no es cierto?, y es muy entretenido porque, a ver, no tiene ojos, yo te hablé que son estas como clepsiedra, entonces es una energía que te llega, ¿no es cierto?, y te abre una información dentro de ti. Entonces, como que te habla a través de imágenes. Y él me explica, ¿no es cierto?, que en la trampa, que le voy a recordar, ¿no es cierto?, a la pregunta de ella para llegar a entender por qué me explica esto. Porque la pregunta era que los canelos estaban siendo atacados por unas pestes, y el canelo representa, como recién lo había explicado, al principio de amor. Entonces, ¿por qué estaba este principio de amor siendo atacado? ¿Ya? Entonces, y me explica, me decía, el Deva del canelo estaba siendo atacado, así, esa era su versión y no había más. Y este Deva me pregunta, ¿quieres saber por qué? Y ahí me explica, ¿no es cierto?, y lo que había explicado de los aspectos del chakra 1, ¿no es cierto?, tiene el chakra 1 y el 7 es uno solo, ¿ya?, en esta historia. El 1 es Yang, porque está conectado con la Madre Tierra, que es Yin, y el 7 es Yin porque está conectado con el Padre Cielo, que es Yang. Son absolutamente complementarios. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, son Yin los que están por la cara anterior, y son Yang los que están por la espalda. Por lo tanto, están distribuidos desde un punto de vista de perspectiva energético, Yin y Yang. El 1, dijimos que es el Yang, con respecto al 7, que es el Yin. Entonces, el 1 es una parte de un chakra, ¿ya?, que es uno solo, 1 y 7, y es la parte Yang que junto con el chakra 2 y el 3 Yin, el que está aquí en el plexo solar por delante, ¿no es cierto?, instala el principio de la voluntad, ¿ya? Por lo tanto, el chakra 3 es una bisagra, es una mente o que está pegada afuera y que busca la satisfacción afuera, o que se puede mirar y se puede autosanar cuando ella entiende el por qué y para qué está ocurriendo ese proceso, y es el 3 por la espalda. El 3 por la espalda pertenece, ¿no es cierto?, que es Yang, al amor, junto con el 4 y con el 5 en su parte Yin, femenina, la garganta, ¿ya? Y ese principio, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Dantien del amor. El 5 por la espalda, ¿no es cierto?, junto con el 6 y el 7, que, ¿no es cierto?, que sabemos que es Yin, lo que instala, ¿no es cierto?, pero 7 por ser 7 es impar, ¿ya?, lo que instala aquí el principio de la sabiduría, y se reúnen, me lo mostró, ¿no es cierto?, como 3 esferas, ¿no es cierto?, que se tocan, ¿ya?, unas con otras, donde uno está conectado, el principio de voluntad, ¿no es cierto?, con el amor a través del chakra 3, el del amor con la sabiduría a través del chakra 5, y la sabiduría con la voluntad a través del 7 y 1, que es uno solo. Entonces, los chakras impares tienen que ir hacia adentro. La mente nos tiene que ayudar a estructurar para no volvernos locos. Entonces, la estructura básica que nosotros necesitamos para sostener en este plano. Y los pares, que son receptivos y femeninos, que tienen que ver más con el sentir, son los que tienen que vincularse con el entorno. Para hablar con estos seres sutiles, y lo hace a través de los chakras pares. Entonces, me explicaba, ¿no es cierto?, que el chakra 2, la trampa que tiene es el apego, ¿ya? Y si yo no obtengo eso, es la pena. Como está entrampado esa parte ahí, no circula la energía hacia el chakra 4 porque es normal y voluntario. Entonces, cuando se libera esta energía de apego, yo puedo ir más allá de esta trampa de querer, ¿me entendí? Si no me pongo a llorar, como niño chico de 5 años haciendo berrinche a la madre, al padre, a la pareja, a cualquier cosa, ¿no es cierto?, o persona, ¿no es cierto?, yo puedo soltar, crezco, entonces me voy hacia el chakra 4 de manera instantánea. En el 4, ¿no es cierto?, está esta reactividad egoica del enojo, del odio. Si no resulta, ¿no es cierto?, lo que yo quiero, nuevamente. Estoy en mi adolescencia, ¿ya? Y cuando salgo a esa trampa, cuando realmente empiezo a, ¿no es cierto?, a manifestarse, que el principio de amor sea el que se exprese, la energía sola, ¿no es cierto?, se moviliza hacia el 6. Y en el 6 tenemos todo lo que son los miedos, ¿ya?, y las ignorancias
de nosotros, de la naturaleza y de todo, ¿no es cierto? Y ahí se vuelve a unir con el principio de la voluntad abajo, y eso genera, ¿no es cierto?, para que la expresión del ser pueda comunicarse, ¿no es cierto?, a través de esta sensación, lo que yo conocí después con Gendlin, que es el felt sense, la sensación sentida, que es la que, como el ser habla, ¿ya? Habla a través de una imagen interna y habla a través de una sensación que no es mental. La mente lo tiene como una, mira, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Es como, ¿no es cierto?, esta cosa intuitiva que te dice, es que lo tengo acá, ¿me entendí? Pero no sé cómo decírtelo, hasta que alguien te dice, ¿no será que está vinculado con querer comunicar eso, que es tan complejo? Sí, era justo eso. Y se me libera, ¿no es cierto? Y ahí el ser se está expresando a través de Felsens, y eso lo que descubre Gendlin, que es lo que te lleva al río de la experiencia, ¿no es cierto? Que es el flujo de la experiencia, ¿no es cierto? Y después lo puedo entender que esa es la Madre Divina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella es lo que es lo creado. Y esta Madre Divina, ¿no es cierto?, que es el yo soy, después te lleva, ¿no es cierto?, cuando uno se entrega completamente a esta energía, ¿no es cierto?, a ser guiado por esta experiencia divina, a el océano del infinito. ¿Ya? En algún momento se encontrará, ¿no es cierto?, y se hará una sola experiencia de todo. Entonces, lo interesante, ¿no es cierto?, es que nosotros creemos que estamos en el agua y en realidad ni siquiera la tocamos, tenemos una idea de ella, porque proyectamos y decimos, no, si yo siento que tengo que comunicarte y después te hablo media hora de lo que mi mente piensa que tiene que decir. No estás sintiendo nada, tú estás creyendo que sientes mucho, pero hay una verborrea mental, ¿me entendí?, así de extraordinaria, y la gente cree que siente y te está diciendo, siento que tengo que comunicarte, y lo único que está haciendo es decir pensamientos. Entonces yo le digo a la gente cuando están en la terapia, le digo, ya, a ver, pero tú me dijiste siento qué, pero en todo lo que me has dicho no veo lo que estás sintiendo. ¿Por qué no me dices qué estás sintiendo de eso que me dijiste? ¿Cómo que no? Te lo expliqué. No, me explicaste ideas mentales, pensamientos. ¿Sentiste pena? ¿Sentiste alegría? ¿Sentiste tristeza? ¿Sentiste miedo? Porque ninguna cosa me has dicho con que en lo que tú me describes en tu, ¿no es cierto?, narración me has dicho eso que estás sintiendo. Entonces, lo interesante es, primero, ¿no es cierto?, entender el lenguaje que cada centro habla. Entonces, cada centro te habla de una manera. El centro de la voluntad, el principio de la voluntad te habla desde el cuerpo, desde el movimiento corporal, desde lo que observo a través de los sentidos básicos. El centro, ¿no es cierto?, del chakra que tiene que ver con la devoción te habla a través de las sensaciones, pero como aspectos, primero, más básicos, reactivos emocionales, las emociones, se le llaman a esa, ¿no es cierto?, sentir en acción. Y luego hay un sentir reflexivo que proviene de algo más profundo. Y esos son los sentimientos reales. Es el estado de amor, paz, ¿no es cierto?, que proviene del ser que nos habita. Y luego viene el pensamiento, que es otra manera de comunicación, pero que no es, a ver, no tiene el lenguaje propicio para el mundo sutil, porque no le cabe. No puedo describir el aroma rosa con la descripción de una frase. Solo la experiencia es la que me lleva, ¿no es cierto?, a poder que la otra persona pueda entender qué es la rosa y no es otra cosa que la gente lo mal emplea. Entonces, esa experiencia es, ¿no es cierto?, algo que el lenguaje mental no tiene la posibilidad de comunicar. ¿Fíjate? Entonces, es el cuerpo el que guarda en esa memoria. Y por lo tanto, el cuerpo tiene esta sabiduría que te dice, no vayas por acá porque aquí hay peligro. Todos los aborígenes, ¿no es cierto?, y la gente que está conectada con el cuerpo, deciden ir por cierto sector y no por otro, porque saben que el cuerpo le avisa el peligro que la mente no sabe reconocer. Pero la mente dice, no, pero es que eso no, si es, nada que ver, si es muy largo, si, tontera, ¿me entendí? Y ahí, ¡fa! ¿Me entendí? 3 dientes menos, punto, me quebré en el brazo y ando después, ¿me entendí? Por no escuchar esta intuición corporal que me dice, mijito, por ahí no, igual que la abuelita, mijito, por ahí no era, si yo le dije que era por allá, pero usted no me quiso escuchar. Entonces nos pasa a nosotros con esa experiencia, ¿no es cierto? Que no escuchamos esta voz interior que se comunica a través del cuerpo. Imagínate, como Gendlin menciona, ¿no es cierto? Es esta sensación sentida
porque es una conexión de los diferentes cuerpos y que es preconceptual, la mente no sabe lo que es. Pero si queda en silencio, no es arrogante, ¿no es cierto?, ni ignorante a ella, sino se abre a acompañar a este principio, aprende con más facilidad a través de la intuición, que habíamos hablado de sensible, ¿no es cierto?, cuando está trabajando más con el ser, ¿no es cierto?, no con el hipersensible, con la víctima, ya poder despertar a esta experiencia, y es más fácilmente entonces que te llega la comunicación y tú traduces con mayor rapidez. Y si lo haces más frecuentemente, es casi instantáneo. Entonces, hay 3 lenguajes que necesitamos coordinar, ¿ya? Y lo paradójico de esto es que cuando se tiene que dar las cosas, se dan. No tengo que pedirlas, ¿ya?, en esta historia, ¿ya? Wow. Entonces uno en esta cosa de co-creación es que yo estoy pensando que deseo eso para el mejor bien de todos. ¿Para el bien mío? ¿Incluido en primera instancia? ¿En primera línea? Dicho así de manera muy fina, sutil, para yo manipular a la Madre Divina para que haga algo por mí. Entonces yo le digo, ¿cuál es la diferencia de eso con la manda? ¿Entendí? Que están en la creencia católica. Le quiero manipular a la divinidad o a los santos para que haga algo a mi beneficio. Claro. Y eso que yo estoy dando es algo que tiene que ver con mi propio bienestar. Pero está dentro de la creencia, ¿no es cierto? Y no quiero romper, ¿no es cierto?, globos en esto, pero sí comunicando un acto para poder abrir, ¿no es cierto?, un poco más la mente, de entender que muy sutil, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno entonces realiza en esta pregunta? Le pido a la Madre Divina lo que sea mejor para todos. Y el creyente real dice que se haga la voluntad, ¿se fija? No es que yo esté pidiendo algo, que se haga la voluntad que Dios quiera. ¿Ya? Entonces, esa persona tiene este mismo sentido de libertad, porque le da la posibilidad que sea la Madre Divina la que escoge, imagínate, como, y eso nosotros lo conocemos en física, la física nuclear, ¿no es cierto?, la física cuántica. Sabemos que el electrón, el fotón, ¿no es cierto?, pasa por un orificio pequeño, y cuando está la mente, cuando está esta que elige y escoge, se dirige y se transforma en partícula, se densifica su energía. Pero cuando no está presente esta mente observante, ocupa de manera simultánea todas las posibilidades. ¿What? Eso es el concepto de la Madre Divina. Entonces, ocurre todo lo que tiene que ocurrir porque eso es lo perfecto. No es eso lo que yo estoy pidiendo para que sea en un solo hoyito, para que pase el fotón. Entonces, eso es co-crear, ¿no es cierto? Es meter la mente en el fotón para darle el sentido a un solo paso, siendo que esa opción de fotón tiene todas las posibilidades e interactúa por todos los espacios. Es pequeña la diferencia, ¿no? Es tremenda. Así que le hemos dado huasca sana, me entendí, pero a la co-creación, porque estuve revisando el pulso anterior para no repetir las mismas historias, ¿no es cierto?, para que la mente recreara un poco, y quedó una pregunta, ¿no es cierto?, de repente ahí dando vueltas sobre, háblanos un poco de co-crear, ¿ya? Pero en realidad cuando uno habla, yo no reviso mucho, a veces, ¿no es cierto?, ahí en pausa, uno puede leer, o por lo menos yo lo entendí, para poder responder algunas de las preguntas. Wow. Voy a tomar un poco de agua. Sí. Qué maravilloso, salud. Salud. Qué hermoso poder comprender con el corazón y con la mente también, desde la ciencia y desde el espíritu, la composición y la estructura de los sistemas, los visibles y los invisibles. Exactamente. Es hermoso. En realidad, ¿cómo se llama? Es una posibilidad de ver, me entendí, que existen diferentes realidades en diferentes dimensiones y por lo tanto diferentes cuerpos, diferentes lenguajes. Es como un poco ser políglota, para ponerlo en el mismo símil. Claro. Poder, ¿no es cierto?, dialogar, porque la conversación que se obtiene es distinta.
Entonces, por eso es que de repente la gente, a mí me pasa, ¿me entendí? Con pacientes, especialmente hijos de o hijas de, ¿no es cierto?, que están pequeños y empiezan a ver, ¿no es cierto?, muy pequeños, que me lo envían, lo llevan a psiquiatras, o generalmente son hijos de psicólogos, ¿ya? Lo que les pasa esta experiencia, lo más que me han tocado experimentar, entonces me los traen para, después del psiquiatra que me dice, no tiene alucinaciones, pero yo no sé lo que está viendo este niñito, o esta niñita. Entonces yo le pregunto primero, entonces le digo, ya, descríbeme qué es lo que ves. Entonces ahí, ¿no es cierto?, en su mente se proyecta, ¿no es cierto?, eso que está viendo. Y cuando está conectado con el corazón, ¿no es cierto?, es una experiencia nítida, clara, ¿ya? No es una alucinación. Cuando no está conectado con el corazón, significa que hubo un trauma, ¿no es cierto? Y ahí requiere psiquiatra, ¿no? Porque es algo que está proyectando esa mente también, ¿ya? A pesar que todo es sueño, pero eso es más sueño todavía, más profundo, más denso, ¿ya? Porque es más terrorista. Yo me acuerdo de un niño en Santiago que veía como gnomos, me entendí, con hachas le cortaba los pies a las personas. Entonces tú estabas viendo que eso no hacen los gnomos, ¿me entendí? Entonces yo le dije, mira, esto necesita ser medicado, porque el niño está teniendo un problema, ¿no es cierto?, donde seguramente observó agresividad desde muy pequeño, ¿ya? Y necesita integrar esa experiencia. En cambio otros me mostraba así como, ¿sabes qué? ¿No es cierto? Después vinieron los tíos que me hablaban, ¿me entendí? Era un niño que me hablaba, ¿no es cierto?, que veía a un joven entre los tíos que lo llevaban en camioneta en su vehículo, ¿no es cierto? Lo repartía del colegio, lo iba a buscar y lo iba a entregar a su casa. Y veía un joven que se situaba en la mitad de ellos. Entonces le digo, ¿y cómo es? ¿Ya? Y le mostraron la foto. Era el hijo muerto en España de este matrimonio. Wow. Y que lo acompañaba. Pero ¿cuál es la paradoja de él? Que veía en blanco y negro, no veía en colores. Y eso le pasa porque tiene miedo. Los colores son emociones dentro del mundo sutil. Son como en los sueños, ¿no es cierto? Cuando tú ves naturaleza es porque está rica en emoción y no le tienes miedo. Cuando ves demasiado estructura es tu pensamiento. Entonces está frío tu sueño. Pero cuando está en calidez, ¿no es cierto?, está lleno de naturaleza, flores, entonces significa que tú estás muy abierto a tus emociones de manera sana. Son actos simbólicos, entonces, y había al chico que conectarlo con sus emociones, hasta que de repente me describe de una niña de vestido rosado que él ve en un lugar, en una parcela. Y yo le dije, qué bueno, ¿viste, tío, que sigo viendo en blanco y negro? No, mi amor, le digo yo, ¿cómo? ¿De qué color era el vestido de la niña? Me dijo rosado. Estás empezando a ver rosado, significa que estás empezando a abrir tu corazón a las emociones. No le tengas miedo a ellas. Es parte de nuestro proceso de madurez, de crecimiento, que todos tenemos que, comillas, saber experimentar. Es como cuando te crece el cuerpo y estás un poco incómodo porque ¡paf!, botas cosas. Con las emociones pasan exactamente lo mismo, ¿ya? A veces uno bota de la boca algo, ya que puede dañar y uno se da cuenta que eso provoca dolor, hasta que para eso está el sentir. Te fijas que los niños índigos en la actualidad, ellos vienen, ¿no es cierto?, a acompañarte a las personas que les cuesta conectarse con lo que sienten, pero son muy manipuladores. Entonces, la tarea, ¿no es cierto?, de los adultos índigos es ponerlos rectos a los niñitos. A ver, mijito, ¿para qué usted vino acá? ¿A ayudar o a manipular? Que recordarle la tarea. Yo me acuerdo de una niña de 5 años que me trajeron 2 maestros de Reiki. Entonces, ella agachó la cabeza, ¿no es cierto?, con 5 años. Le dije yo, y bueno, ¿y usted a qué viene? ¿A manipular a su mamá o a ayudarla? Tío, ayudarla. Entonces no manipule. Entonces, ¿no es cierto?, ayúdale cuando esté triste, ¿no es cierto?, acérquese a ella, ¿no es cierto?, acompáñela, hágale cariño, pero no pida las cosas que usted quiere para obtenerlo cuando usted quiere las cosas. Wow. Entonces, este mundo sutil, ¿no es cierto?, está interesante. Ahora están llegando los cristales, que son más enojones, rabiosos, ¿ya?, que están hace rato, ¿no es cierto?, ahora ya están más adolescentes, entonces hay que también trabajar con ellos, ¿ya? No por ser cristal, no por ser índigo, significa que está haciendo el servicio que corresponde, sino que de repente hay que ayudar, ¿me entendí? Las personas que pueden y tienen la posibilidad de hacerlo, es una tarea que uno tiene, ¿ya?, cuando te los traen.
y para todos los profesionales y las personas que trabajan en el área, ¿no es cierto? También, entonces hay que recordarles que los cristales vienen, ¿no es cierto?, a organizar, son grandes organizadores. Y los índigos son grandes, ¿no es cierto?, conectores con la emoción y con el sentir a las personas que aún le cuesta. Entonces ellos vienen como a pavimentar y ayudar, ¿no es cierto?, a un proceso, pero no para complicarlo. Entonces la manipulación del índigo y la pataleta, ¿no es cierto?, de rabieta del cristal es una trampa. Y hay que ponerle, ¿no es cierto?, un atajo sano y claro, correctivo, como decía mi abuelita. Se quita eso con 2 palmaditas con agua en el popping, pero ahora te acusan, ¿no es cierto?, a los derechos humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se enseñó los derechos y no los deberes de los niños. Entonces, una pequeña problemática así chiquitita que se le olvidó enseñarle que cuando tú tienes derecho también tienes deberes. ¿Ya? Y son los dos los que uno tiene que cumplir. Y a nosotros también, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el deber como ser humano de transmutar, de trabajar con estos 3 centros de energía activos, con estos 3 lenguajes que tenemos, para poder entender las diferentes realidades, porque nuestro trabajo es transmutar. Y nosotros lo que estamos haciendo es usar. Estamos en el piloto automático básico, ¿no es cierto?, de la parte más animalesca que nosotros tenemos del Dantien de la voluntad, a través del apego, y a través de la posesión de las cosas. El yo quiero, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, estamos entrampados ahí, densos, cristalizados, ¿no es cierto?, en ese ámbito, y buscamos o dinero, o sexo, o drogas, o satisfacciones, ¿no es cierto?, placenteras, y olvidamos que en este plano el placer está vinculado con el displacer. Y por lo tanto, en la medida que yo estoy apegado a un placer, por forma instantánea y simultánea, está conectado con el displacer. Como lo que dice el Tao Te Ching, el gran maestro, ¿no es cierto?, Lao Tse, dice muy claramente, dice, si yo digo que esto es mío, como el mío no existe, estoy en el mismo instante en que yo estoy formulando ese pensamiento, estoy generando que los demás también quieran poseerlo. Porque estoy generando la sombra de una irrealidad que no existe. Esto no es mío. Esto es prestado. Entonces, la culpa del robo es el mío, la posesión. Wow. ¡Chan, chan! Qué interesante. Hay muchísimo que replantear y eso es muy, muy, muy agradable porque también hay ciertas trampas en la espiritualidad de caminos prearmados, de caminos que uno empieza a repetir solamente porque alguien ya los recorrió antes, sin hacerlo experiencia propia. Y hay muchas veces como aparecen estas famosas como respuestas correctas, que como ¿quiénes somos? Somos uno, y jamás lo experimenté, y solo lo repito porque suena bien y al parecer es un deber ser. Y uno empieza a repetir nomás, pero cada vez que podemos compartir espacios donde hay seres que han tenido una experiencia y esa experiencia se empieza a compartir, empieza a resonar también, en el resto de que tengan su propia experiencia con respecto a eso. Porque, como bien tú decías, y no se habla mucho del sueño, no se habla mucho del juego este. Para mí es un videojuego. Es como un sueño, ¿no? Así en esa ruta, y que vamos generando generación tras generación una linealidad, creyendo que esto es concreto, es real, porque me pasó tal cosa, porque yo recuerdo tal cosa, Sí. porque... y, y eso es la información. Suele ser epifanías. Lo que pasa es que hay muchas epifanías, ¿no es cierto? Esto de luz sobre, ¿no es cierto?, el templo. Y las epifanías sin trabajo interior se transforman en locuras. En la tradición del Oriente, ¿no es cierto?, tanto en la tradición ortodoxa, por ejemplo, toda la tradición, cristiana, ¿ya?, que surge de los padres del desierto del siglo V, más o menos, ellos tienen tradición que van hacia el mundo, ¿no es cierto?, de toda la parte católica que se separa, ¿no es cierto?, y tiene unos libros preciosos que si lo que le encanta leer se llama la Filocalia, ¿ya?, que pertenece al mundo griego y después se va hacia Rusia, ¿ya?, que es la parte cristiana, ¿no es cierto?, ortodoxa de la búsqueda consigo mismo, más de 1000 años de maestro-discípulo en meditación.
La Filocalia habla sobre las virtudes y cómo trabajar también los defectos, ¿no es cierto? Y las trampas que se establecen a nivel egoico. Y en la India, ¿no es cierto?, los grandes maestros, los rishis, estos seres iluminados, ¿no es cierto?, que estaban en contacto con estas energías superiores, también describieron textos, ¿no es cierto?, que son guías para entender que las epifanías tienen reglas, ¿no es cierto?, y si no se trabaja, provoca, ¿no es cierto?, más daño que la ayuda que se supone que está ejerciendo esa epifanía. ¿Por qué? Porque la persona solo puede ver aquello que le permitió ver a esa persona. No sé si me explico. ¿No es cierto? Es maestro solo de sí mismo, pero no puede entregarlo para los demás porque no conoce todas las trampas. Esos son los seres realizados. Entonces uno busca guía con seres realizados. Uno, con suerte, ¿me entendí?, tiene mayor claridad, pero se consigue, ¿no es cierto?, la guía de seres que están, ¿no es cierto?, mucho más avanzados y que ven las trampas, y ellos, ¿no es cierto?, te muestran estos aspectos que lo dicen, como ellos mencionan, dice, los sabios antiguos de la India describen, ¿no es cierto?, que ocurre y que está dividido y se estructura de esta manera. Y estas son las trampas que hay. Y eso es lo que se pierde en la actualidad cuando hay estos despertares, que está bien importante que lo haya, pero que se olvida, ¿no es cierto?, que el contexto, que la rueda ya fue inventada, que el contexto ya está descrito y las trampas ya están descritas. Y lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es ir despertando a ellas, ¿no es cierto?, e ir asesorándose por estos grandes rishis o hombres, ¿no es cierto?, que han escrito y ya están descritos las trampas. Y eso es importante porque te permite, ¿no es cierto?, en la menor posibilidad caer en estos problemas, ¿no es cierto?, de creerme que soy yo, de que hay un yo que puede hacer, ¿no es cierto? Se le llama la tradición Samkhya, de las 6 escuelas de la tradición de la India, que es dualista, sí, pero te habla sobre la parte de la creación y te dice, ¿no es cierto?, que de este gran principio, ¿no es cierto?, que se llama Purusha, el principio cósmico masculino, surge Prakriti, ¿no es cierto?, que es el principio femenino, ¿no es cierto? Y luego viene, ¿no es cierto?, la energía Mahat, la gran energía cósmica. Luego viene Buddhi, ¿no es cierto?, esta mente, pero que es una mente universal. Y después viene la gran trampa, que es el Ahamkara. ¿Y qué es lo que es el Ahamkara? La ilusión de creer estar separado de la totalidad. Y la ilusión de creer que soy el que siente y el que hace. Eso se llama Ahamkara. Entonces está descrito, no es que Juan lo diga, ¿no es cierto? Está descrito por los grandes sabios de Rishi, de la India. Y de ahí viene entonces, ¿no es cierto?, de estos 3 principios, o los gunas, lo sálvico, lo tamásico y lo rayásico, donde lo tamásico se genera toda la forma, la creación de la Madre Divina. Lo sálvico es la mente, y lo rayásico es la energía que oscila y hace que yo me mueva en esta creación. O voy hacia lo tamásico, lo inerte, que es la forma, todo lo que está manifestado en este sueño, o lo que proyecta, que es la mente, que cree que hace y que cree que está co-creando. Y no co-crea nada, co-crea sueño. Está escribiendo su propio libreto de la película que quiere vivir en esta vida o en las próximas, si es que puede volver a encarnar en forma humana, dicen ellos. Entonces, eso es interesante en esa historia. Entonces, claro, cuando tú le dices a esto a un grupo que está pregonando la co-creación, es romperle el globo, ¿no es cierto? Pero hay que entender que no lo dice uno, está descrito, ¿no es cierto?, hace miles de años en esta historia. Y uno pasa, ¿no es cierto?, en esta manera de vivir y experimentar y se conecta con estos grupos, ¿no es cierto?, porque son importantes, porque también tienen que ver con el despertar, ¿ya? No es una crítica negativa, ¿no es cierto? Al contrario, es una crítica constructiva de entender que uno puede seguir avanzando y no creer que eso es la meta. No hay meta acá. La meta es la no meta. Claro, ahí hay una clave tremenda, 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 porque como bien dices tú, en el tema de la co-creación es salir de un sueño y entrar en otro sueño, hacer una caja dentro de la caja. Y no hablamos de una liberación, sino que hablamos de salir de un momento para entrar en otro momento, y después en otro momento, y después en otro momento.
Y de esto se habla muy poco, ¿ya? Y en los otros espacios que hay también de hablar donde se habla de conciencia o se habla de espiritualidad, tampoco lo hablan, ¿ya? Es un tema que es bastante tabú de la liberación real, de lo que implica este sueño, de lo que implica estar en esta, ni siquiera sé si decirle realidad. En la India lo dice muy bien Maya, esta ilusión. Maya, claro. Esto es Maya, la ilusión. Y Claro. de hecho los maestros te dicen algo que es muy interesante, que Buda también lo describe. Los que le interesa, ¿no es cierto?, leer, se llama el Sutra del Fuego, ¿ya? Que lo describe el Buda y dice que entre cada pensamiento hay una fracción infinitesimal, ¿ya? Que es el lugar, ¿no es cierto?, y el espacio donde la totalidad, o la mente clara, como yo habla, ¿no es cierto?, se manifiesta. Porque nosotros no somos un flujo constante de pensamiento. Es algo que se origina, se mantiene y se termina. Espacio, la totalidad. Se vuelve a generar, se vuelve a mantener y se termina. Entonces, lo que nosotros creemos que es continuidad, no es continuidad. Y lo que está discontinuo es lo que tenemos que buscar. Por eso dan la imagen de las nubes en el cielo como una imagen simbólica. El tronco que recorre el río, ¿no es cierto? Dice, el agua que existe en el río, ¿no es cierto? No es el mismo cuando yo lo voy a ver ni siquiera pasado un segundo, ¿no es cierto? Porque eso que se crea se mantiene y se termina. Y eso es lo que describió ya Buda hace 2500 años en el Sutra del Fuego. Y es muy importante, muy interesante porque en esas pautas y pausas, ¿no es cierto? Está como cuando inhalo, mantengo, ahí en esa mantención de inhalación o de exhalación, hay un instante de conexión con algo infinito, pero no es forzado. No lo puedo hacer con la mente buscando eso. Es un encuentro con una totalidad, donde esa totalidad se manifiesta en esa fracción. Wow. Mi gato se volvió loco aquí. Wow. Que yo creo que y siento, sobre todo siento que lo que está ocurriendo ahora a nivel planetario, a nivel nacional, a nivel local, y aquí en este mismo espacio, en este presente, en este mismísimo presente, donde la conciencia empieza a tomar una importancia mayor, donde del 2019 al 2020 hay un cambio que es muy, muy, muy reconocido en cada uno de observar hacia adentro qué ha ocurrido, qué está ocurriendo, y empieza a moverse, y empieza justamente aparecen preguntas, se mueve un poco el maya, esta ilusión, y empieza a resignificarse. Aunque ha aparecido también la famosa co-creación de querer algo mejor, de esperar que esto cambie, de esperar que el sistema mejore, esperar que un montón de cosas sucedan. Mira, Que, te cuento una historia corta, ¿no es cierto? Que se uh-huh. habla, hay un maestro Advaita que se llama Nisargadatta Maharaj. Y él es un hombre, ¿no es cierto?, que se iluminó, conoció a su maestro pocos días antes que él partiera físicamente de este plano, y le dijo, ¿no es cierto?, que se confiera plenamente en esta conexión, que lo iba a llevar a la realización. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, tú no eres lo que puedes ver ni mirar, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú? Esa es la gran experiencia de encuentro, y eso es real, y existe en una sola, no nace ni muere. Y él le cree a su maestro y se ilumina. Y él, ¿no es cierto?, dentro de tiene un libro muy maravilloso que se llama Yo Soy Eso, ¿no es cierto? Y tiene muchos más, pero esa es como la obra, ¿no es cierto?, más voluminosa de sus charlas. Y hay un discípulo de otro maestro que practican, ¿no es cierto?, y tiene prácticas espirituales para ayudar a la humanidad, ¿ya? Y el Nisargadatta, a su estilo, le pregunta, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué vienes tú? Entonces le dice, yo te quería preguntar por estos trabajos que estamos haciendo con nuestro maestro para ayudar a salvar a la humanidad. ¿Para qué lo querés hacer? Para ayudar a la humanidad. Como, sí, pero tú no vas a ver el cambio. Cuando
logres establecerse eso, ya no vas a estar. ¿Ya? Y esto es cíclico, se va a volver a repetir, porque esto es un lugar de aprendizaje en este sueño para que te puedas liberar. El problema no es el problema. ¿Ya? El problema es que tú crees que el problema es real. Y estás soñando para que eso sea real. Entonces, en esto de la cocreación tenemos que tomar mucha responsabilidad porque todas estas teorías de conspiración lo que hacen es cocrear. Y cuando yo le doy gas, ¿no es cierto?, a ese ámbito, estoy dándole gas a esa posibilidad. Cuando tú quieres realmente hacer un cambio, tienes que entender, ¿no es cierto?, de dónde viene, qué proviene, qué es la energía que mueve. Y ni siquiera es humana esta energía. Así como nosotros somos predadores de otros, ¿no es cierto?, seres para los cuales ¿no es cierto?, nosotros lo alimentamos de ello, nosotros los seres humanos somos predados por otros seres que se alimentan de nosotros. Y la gran predación es nuestro sentir. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa energía está motivada por energías que se llamaban arquetípicas, Jung la descubre y le llama energía arquetípica, que funcionan, ¿ya? Son anteriores a la humanidad y que están presentes. No quiero ser conspiracionista con esto tampoco, sino mostrar una realidad, ¿no es cierto?, descrita por los sabios antiguos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estas personas que no tienen conexión porque emplean drogas, ¿no es cierto?, porque emplean, ¿no es cierto?, técnicas que van quemando su aspecto energético sutil, ¿ya?, por sus obsesiones y fijaciones, por desarrollar esto, por la mente. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿No es cierto?, que se introduzcan con mucha facilidad estas energías y sean, comillas, poseídas por ella. Y caen en lo que se llaman cristalizaciones energéticas. Y estas son la gente estereotipo que se prestan, ¿no es cierto?, para una cadena de eventos que lo que hablan ellos son estas energías estructuradas que se alimentan de nosotros en ese ámbito, motivándonos a esa frecuencia. Porque el miedo es lo que más densifica y lo que más nos succiona esa energía. ¿Ya? Miedo y enojo están motivados por el mismo mecanismo en nuestro cuerpo. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto?, la pena es carencia. Yo creer que yo carezco de eso, que es la trampa de la jámcara, de creer que estoy separado de la totalidad. O sea, fíjate la trampa. O sea, somos ser único, universal, ¿no es cierto? Todos tenemos alegría, paz y amor en nuestro interior. Todos. No hay nada que no tenga ese principio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza primaria, básica, es la felicidad. Y esa persona tiene pena. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estuvo la desconexión? Para que la persona no pueda percibir que detrás de esa pena, ¿no es cierto?, de ese enojo y ese miedo está la felicidad plena. Pero como se mete esta estructura mental y está co-creando, porque es verdad, me entendí, esta co-creación en este plano ilusorio, ¿ya? Porque es parte de la ley de este plano. Pero es para mantenerme en este plano, porque se necesitan hacedores para este plano. Es como, ¿no es cierto?, no sé si una bendición o una, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, maldición. Id y procread, me entendí, y ocupad todo, ¿no es cierto?, porque todo esto es vuestro. ¿What? ¿No es cierto? ¿Me quiere mantenerme atado hasta el fin de los tiempos en este plano? No, gracias. Rolpol Contrato, ¿no es cierto?, que tenía esa idea, ¿no es cierto?, porque esto es un sueño, esto es un planeta, esto es, en esta densidad se le llama planeta escuela, pero en esta ilusión se le llama ilusión. ¿Ya? Y existen tantos planetas como ilusiones existen. Entonces el propio Nisargadatta le decía, ¿no es cierto?, que lo que buscaba, ¿no es cierto?, a este devoto que llegaba, era algo de una ilusión. Entonces le decía aún más, le decía, ¿me entendí? El poder ayudar a otro ser humano es imposible porque existe tanta realidad como seres humanos hay. ¿What? O sea, esto nos rompe el negocio a todos los terapeutas de todo el planeta y del universo. Entonces, para esta idea, claro que sí, ¿no es cierto? Nos rompe el negocio porque este negocio nos ata al mundo o de la forma o de la energía,
pero no se llega a la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? El sutra enseñó la verdad relativa en montones de sutras, pero dice que existe uno solo de la verdad suprema. ¿Cuál? El sutra del corazón. Que cabe en una hoja, que dice, tú no eres lo que piensas, lo que sientes, tú no eres tu forma, tú no eres tu sensación, tú no eres tus percepciones, tú no eres tus factores mentales, tú no eres la conciencia. ¿Quién eres? Lo deshace todo el Buda en un solo texto que se llama el Sutra del Corazón. Entonces, esa sabiduría, imagínate, está descrita hace 2500 años. En este tiempo, imagínate los otros textos, ¿no es cierto?, cuántas veces ha estado descrito. Y todos los grandes seres te hablan de exactamente lo mismo. No eres este sueño. Entonces, claro, uno puede decir, existe una condescendencia para tratar de explicar en este nivel de realidad o de conciencia, ¿no es cierto?, y desde ese lugar, ¿no es cierto?, se habla todo esto sobre las energías, sobre los seres, sobre las plantas y sobre toda esta experiencia que yo les narro. Claro que sí, pero ya tengo claro, ¿no es cierto?, por lo menos a esta altura, de que si bien es cierto, eso es parte de una realidad co-creada, ¿ya?, ¿no es cierto?, también es una irrealidad en la medida de que forma parte de un escrito que la mente ha proyectado. Entonces, la cosa es, ¿cuál es la gran medicina que nos sana a todos? Mi madre espiritual en la India decía, la única medicina que sana todas las enfermedades es la medicina que nos sana del ego. Ya que el ego es el causante de todas las enfermedades. Y en esta realidad que estamos viendo en esta pandemia, ¿no es cierto?, lo que más tenemos es un ego herido, miedoso, enojoso, etceteroso, ¿no es cierto?, que no vemos en nuestra dimensión humana cómo hemos dañado al planeta. Y cómo la Madre Divina, con un hermano pequeño que se llama coronavirus, ¿no es cierto?, nos está diciendo, dejen de destruir el planeta. Y dejen de destruirse a sí mismos. Dediquen este tiempo para conectarse con lo real, con la paz y silencio que existe en todos. Y eso es caos para las personas, porque lo ven, me entendí, como que me ahogo, no puedo estar, no tolero, me deprimo, me entendí, es una cosa insoportable que me está sucediendo, ¿no es cierto? Y es verdad, lo que están diciendo no es mentira. Pero es el ego el que está enfermo. Entonces tenemos dos enfermedades acá, ¿entendés? ¿No es cierto? Lo que decía Edward Bach es maravilloso. Dice, la enfermedad tiene dos componentes, un componente en el plano físico, que es la codicia, y un componente en el plano mental, que es el miedo. ¡Wow! Y por eso el primer grupo que él asienta, ¿no es cierto?, que es la codicia, y uno dice, ¿pero por qué codicia? Yo le di mucha vuelta a esta historia cuando conocí de la terapia floral desde la época del 89, hace 31 años atrás. ¿Ya? Y después pude entender que la codicia se trataba de que la mente quiere poseer al cuerpo físico, lo codicia, ya que el cuerpo físico es el que está en perfecta relación con el ser que lo habita, ¿no es cierto? Y se expresa muy bien y se comunica muy bien a través de esto que habíamos descrito, de sensaciones, de comunicaciones con los seres, ¿me entendí? Y realidades sutiles, como él lo describió. Él fue un psíquico de sensaciones, Edward Bach. Podía sentir lo que le pasaba a las plantas, a las personas, ¿no es cierto?, a los lugares. Entonces imagínate esto, nuestra codicia mental de querer poseer, de usar, es lo que nos lleva al miedo. ¿Por qué? Porque es nuestra primera gran ignorancia, la posesión del plano de la forma. ¿Y cuál es nuestra segunda? Que el grupo, ¿no es cierto?, 4, dentro que el grupo que quiere codiciar las cosas espirituales. Entonces nosotros, chakra 1 y chakra 7, queremos, así como queremos poseer y usar a la Madre Divina para manipularla, después cuando nos encontramos con el camino espiritual, no es espiritual, es egoico. Queremos obtener búsqueda de cosas, de poderes, de capacidades. ¿Ya? ¿Para qué?
Entonces queremos poseer el mundo espiritual de la misma manera que queremos poseer el mundo, ¿no es cierto?, del plano de la forma. Entonces imagínate, un pequeño y minúsculo virus, ¿ya?, que da lo mismo si, comillas, ha sido creado o no por el ser humano, porque si ha sido creado es porque la manifestación divina así lo ha permitido, ¿ya?, porque todo es Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza que nos está mostrando? Cuidarnos, protegernos, respetar a la gente anciana, respetar a la gente que puede enfermarse y que puede morir. Tener paciencia, conectarte con tu mundo interior. Aprovechar este tiempo, ¿no es cierto?, para poder meditar, y ya que tienes el tiempo, se te da el tiempo para transformarte y para encontrarte con lo más sublime que puedes tener. La paz y silencio que la Madre Divina te otorga cuando el pábilo, ¿no es cierto?, del chakra cardíaco se enciende en el amor divino. Eso transforma. Y eso deja de hacer un sueño. Eso nos libera. ¿Por qué? Porque nos transformamos en seres, ¿no es cierto?, en que podemos ver las diferentes dimensiones sin necesidad de querer poseer ninguna de ellas. ¡Wow! Wow. Wow. Sí. Nos quedamos en silencio, ¿no? Nos tiene echando humo, nos dice Diana. Qué hermoso. Qué hermoso, porque finalmente somos creadores de un montón de cosas y de problemas y de más fantasía, de más sueño, de más ilusiones. Y curiosamente el sistema este que se está desmoronando, este sistema que se está cambiando de forma radical y de forma inevitable, está generando un espacio enorme de despertar, de conciencia, de amor y de darse cuenta. Eh, porque finalmente como es una percepción o mi propio punto de vista de que la vida está teniendo un flujo. Y así como el río no vuelve a ser el mismo, nosotros inevitablemente no volvemos a ser los mismos tampoco. Y no es nuestra decisión. No, no es nuestra decisión. Ese es el empuje que la madre naturaleza tiene. Recuerda esta experiencia, ¿no es cierto?, que se describe. La madre naturaleza tiene una forma de despertarnos a través del golpe, ¿ya? Y por lo tanto, como masa nos motiva y nos mueve para tener esta experiencia. Y esta experiencia es de masa, para generar cambios en los niveles de conciencia. Es una oportunidad de cambios de los niveles de conciencia. Sí. ¿Cierto? Lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, todos los que nos reunimos y estamos aportando en cada medida. ¿Ya? Entienda que esto no es, ¿no es cierto?, una crítica, ¿no es cierto?, para los otros sistemas que se pueden hablar o conversar, sino, ¿no es cierto?, es una mirada que va hacia dónde yo quiero llegar, hasta qué profundidad quiero llegar, para poder entender un macro concepto. Y son todos importantes, porque no puedo avanzar si no paso a paso. ¿Ya? En esta realidad que estamos, ¿no es cierto?, viviendo y experimentando, hasta que dejemos de desear esta realidad. Y en ese minuto entonces se genera un cambio, ¿no es cierto?, donde se dice la masa crítica. La masa crítica está pensado para el mundo del maya, de la ilusión, pero no para la realización. ¿Ya? Desaparece el mundo porque tú te das cuenta de que nunca has nacido y nunca vas a morir, porque te has conectado con el principio eterno. Como, ¿what? Desperté. Pero el despertar verdadero, ¿ya? No la epifanía, que es pequeños despertares, ¿no es cierto?, de regalos de la Madre Divina. Entonces, olvidamos que es ella la que nos otorga. Olvidamos que nuestra Madre es generosa, que nos ama profunda y eternamente, y que nos regala en su cada instancia, ¿no es cierto?, a pesar de nuestro comportamiento, ¿ya?,
Nos regala porque es amor sin condición, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entender esta experiencia humana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros la asociamos y vemos a alguien y decimos, ay, ese amor es por esa persona porque yo la amo, ¿me entendí? Yo quiero tener una conversación con este. Ay, después no es esa persona. Ah, era esta otra persona. No era esta persona. Ah, esta otra persona. ¿Me entendí? Entonces, y tenemos así una especie de, no voy a decir la palabra, ¿me entendí? Confusión interna de nuestro corazón, ¿ya? Y eso le llaman almas gemelas. ¿What? Entonces, he estado en tantos grupos, me entendí, en esta historia de almas gemelas que se encuentran, que es la chica más linda era la alma gemela, me entendí, de esta persona que guiaba. Entonces tú decías, ya cambió la alma gemela. Debe ser múltiple la alma gemela. Entonces yo creo una gran cantidad de almas gemelas. Que tú te puedes enamorar o no, pero no por posesión, sino, me entendí, por un encuentro. Hermanos, ¿no es cierto? Y hermanas que tienen una capacidad, ¿no es cierto?, de tal magnitud en este despertar, porque hay algo que también yo dice, este despertar es un camino solitario. No, le digo yo, eso es un sueño que uno crea, ¿no es cierto? La persona que abre su corazón va a encontrar a las personas que abren su corazón, porque van a hablar el mismo lenguaje, y se van a acompañar en esta forma, y se van a respetar, ¿no es cierto?, amando cada experiencia y de la manera en que esa persona vive y comparte esa experiencia, porque eso te enriquece a ti. ¿Por qué y para qué? Porque no necesitas volver a nacer para experimentar lo que esa persona vivió. Te está liberando de montones de encarnaciones. Con el solo hecho de compartirte amorosamente esa totalidad que la Madre Divina le regala y se conecta, ¡chum!, ¿no es cierto? Así como ¡chum!, y crecen de manera exponencial. Y cada vez se llena más, ¿me entendí? La capacidad. Entonces, esto no es como estos celulares, más que celulares, ¿me entendí? Estos computadores que empezamos, ¿no es cierto?, con una capacidad así de disco duro, que para nosotros era ¡wow! Sí. Y ahora, ¿me entendí? Ya perdí, ¿me entendí? ¿Cómo se llama el nombre de los teras después, ahora ya no sé cómo se llama el concepto más, ¿me entendí? De 1000 de teras, ¿me entendí? Esto es, ¿no es cierto?, un infinito de teras, ¿ya? O de gigas, infinito gigas. Entonces imagínate, te puedes conectar con el infinito de gigas, ¿para qué querías un tera? Sí, pues. Para poder despertar, ¿no es cierto?, esta realidad. Y hay que entender entonces que la persona que está viviendo esa experiencia y que necesita y es importante, va a ayudar y va a atraer a todas las personas que se sienten atraídos, porque van a cambiar ese modo de pensar egoísta, dolorosa o malintencionada, para transformarlo en algo sano, constructivo. Entonces van a votar, ¿no es cierto?, lo que diría, ¿no es cierto?, las primeras clases de ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de los cursos de, ¿cómo se llama esta mexicana? De la Hermandad Blanca, ¿me entendí? Que te decía, abandone las emociones negativas, los actos y pensamientos negativos, construya cosas positivas, porque así va a evitar los efectos, ¿no es cierto?, del karma. Pero se le olvidó contar que las positivas también generan karma, porque tenéis que regresar para recibir los aplausos. Entonces esto es más que lo positivo y lo negativo, ¿no es cierto? Porque eso es una dualidad de esta realidad. Entonces ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago el no hacer? La pregunta clásica que volvemos a repetir es a través de entregarme, de ser, ¿no es cierto?, esta experiencia que la Madre Divina te instala, ¿no es cierto?, como regalo, que es paz y silencio. Y sostener toda decisión sobre esta base. Ella es la que decide por ti y te dice si esa invitación, si ese hacer está en armonía con este paz y silencio. Y esa es tu decisión. Y lo que no está en armonía, no. Así de simple, no es complejo. Entonces, ¿qué se transforma eso? Que la mente me puede dar opciones, pero el corazón es el que decide. ¿Y qué nos ha enseñado a nosotros, ¿no es cierto?, todo esto? No, tu mente tiene que decidir, porque para eso está tu inteligencia. Y tú tienes que ser el mejor de todos. Tienes que convencer a todos y tienes que tener mucho dinero más encima por eso. Porque tú tienes que ser un ser exitoso por eso. Entonces, en esa deformación, que es lo que tú dices que se está rompiendo, regresa al corazón. ¿Pero cómo lo estamos haciendo? A través del miedo. Bueno, por algo empezamos. Pero regresamos al corazón. ¿Nos succiona la energía? Por la puerta de atrás.
¿No es cierto? Pero es más que eso, ¿me entendí? Porque es lo más básico y primitivo. Eso está, ¿cierto?, en el reptiliano funcionando, en el cerebro más bajo, en el de la voluntad. Y esto es elevar ese principio, que se encienda el pábilo a través de la devoción. Sí. O por último, desde sentir el pulso cardíaco, pero volver al corazón de alguna forma. Claro, ¿me entendí? ¿Será la hipertensión, maestro? Ahí Marco nos dice petabytes, exabytes, zettabytes. Gracias. ¿Viste? Exactamente. Wow. Qué tremenda conversación, qué tremendo pulso de hoy día de poder observar con el corazón. Esto es lo que estamos metidos de alguna u otra forma experimentando. Y estamos aquí en este viaje, en esta experiencia, ya ni siquiera sé cómo definirlo. No sé si es necesario definirlo tampoco. No. Pero lo interesante es que, y lo bonito y lo hermoso que se está gestando con esto es que trayéndolo acá en el mundo del Maya, en esta ilusión, para ser un poco más concreto, porque para mí es muy fácil irme para el otro lado, muy sencillo. Se está generando un movimiento de conciencia y eso siempre genera un movimiento muy profundo. Cuando el ser está hambriento de conciencia o con unas ganas de experimentar otra cosa, otra forma, después de haber estado más dormido que ahora, porque no nos olvidemos que del 2019 hacia atrás habían otras prioridades. ¿Ya? No había tiempo, ¿ya? Habían otras formas de experimentar la vida y la semana, ¿ya? Y los ciclos de trabajo como muchísimo, un sobrecargo de trabajo de lunes a viernes para por fin el fin de semana tomarnos todo el alcohol que pueda y el domingo ir a comprar todo lo que pueda y después volver al mismo ciclo. Bueno, eso ya paró. Y eso es muy bueno también. Y ahora estamos generando otra cosa, otras formas, ¿ya? Un poco más sutiles, un poco más sensibles con respecto a lo que nos está sucediendo. Y eso es hermoso, que ese gesto. Y las plantas, aunque sean parte de esta energía y parte de este sistema, de alguna u otra manera nos conectan, de alguna u otra manera nos conectan en otra ruta, ¿ya? Más cercana a la meta, a la no meta. Exactamente. Ellas nos recuerdan una sintonía y una frecuencia. Yo le llamo la sinfonía, ¿no es cierto?, del universo. Y ellas están, ¿no es cierto?, en esta sinfonía tocando el instrumento adecuado. Los desafinados somos nosotros, los que tenemos mente, que se supone que somos Homo sapiens sapiens, que se supone que sabemos lo que sabemos, pero no somos Homo sapiens, no lo alcanza ni para Homo, ¿no es cierto? Entonces, en esta historia animal, ¿no es cierto?, humana, y luego, ¿no es cierto?, esta trascendencia de algo más, ¿no es cierto?, porque ni siquiera, a ver, podemos pasar por los mundos sutiles, angélicos, débicos, etcétera, etcétera, pero todavía eso es manifestación. Hasta esta totalidad que podríamos llamar de todo lo manifestado que es la Madre Divina, pero es más allá que eso. ¿Te fijas? Es lo no nacido, lo que no nace ni muere. O sea, nuestra mente no puede entender eterno, no está dentro de nuestra capacidad humana poderlo entender, porque no es entendible. Podemos decirlo, repetirlo, pero tiene hueco sentido de experiencia ya dentro de nuestro mundo. Y por lo tanto, en esos diferentes niveles, ¿no es cierto?, las armonías siempre van a ser beneficiosas porque van a traer un mundo mejor, de afinidad. Entonces, se dice, ¿no es cierto?, que en el plano más de la forma se atraen los opuestos, pero en el plano más de la sutileza se atraen los similares. Entonces, cuando tú observas eso, tú vas a poder entender en qué plano está esa sintonía. ¿Ya? La forma atrae lo opuesto. Necesitas desarrollar y complementar yin y yang. Pero cuando se va sutilizando, entonces esta similitud energética ya por ¿no es cierto?, que ya no hay un apego a la forma dual,
sino porque estamos yendo hacia un camino de integración, esa similitud, esto eterno, este regalo, la Madre Divina, tú empiezas a reconocer la Madre Divina en todos. Y eso es lo que te dice, oh, me atrajo esa persona. No, no te atrajo la persona, te atrajo la Madre Divina, que se expresa, ¿no es cierto?, en esa manifestación, a lo mejor con una mayor, comillas, ¿no es cierto?, impedimento egoico. Y en cada ser, entonces, que habita y se manifiesta ella, porque ella se va a manifestar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo con un amigo que también lo llevé a la naturaleza, ¿no es cierto?, a conectarse, un antropólogo, de experiencia, entonces, sabía que tenía que llevarlo a un lugar, ¿ya?, de Olmué, sabía que tenía que llevarlo a un parque, no sabía por qué ni para qué. Y tenía que recorrer, porque como no sabía el qué y el para qué, ¿no es cierto?, hasta que de repente en un árbol siento la expresión de la Madre Divina, un calor, me entendí, una energía de amor infinito, que yo le digo, ya, usted ahora vaya y conéctese con ese árbol. Y mi amigo dejó de ser el mental en ese instante y se desarmó toda su estructura egoica y cayó rendido ahí con el árbol. Entonces, para mí agradecía el espectáculo, entiéndese en el buen sentido de la palabra espectáculo, en el sentido de esta desarmadura egoica, ¿no es cierto?, formal, porque tenía ya casi todo lo escrito que iba a preguntar, que no sé qué, no sé cuánto, nada. Hicieron así la mente. ¡Ting! Toda la mente que estamos alrededor, ¿ya? Y ahí entonces tuvo una experiencia, ¿no es cierto?, trascendental con un árbol de un parque, de un lugar, ¿no es cierto?, porque la madre dijo, ahí yo me voy a manifestar. Y después cuando volvió en sí, porque fue así un éxtasis, ¿no es cierto?, dice, ¿qué pasó, Juan? Lo que experimentaste, no necesita ser, ¿no es cierto?, narrado ni contado, solo vivido. Eso es lo importante. Wow. Entonces, Así. que la Madre Divina nos despierte a cada uno de nosotros, nos enciende nuestro pábilo interior. Y a través de la devoción, ¿no es cierto?, nos derrita las ignorancias y las sombras de nuestra mente. Que así sea. Que así sea. Wow, te agradezco profundamente por este pulso, Juan. Mucha gratitud, infinita gratitud porque lo más valioso para mí justamente es la experiencia, ¿ya? Y se transmite, y vibra, y se siente. En este mundo de las formas se siente. Y invita y convoca. Y eso se agradece mucho. Muchísimo. Y Le agradecemos a la misma fuente de todos. le doy las gracias a todas las personas que nos acompañaron acá en Zoom, a las que nos acompañaron también en Facebook, y si les resonó este pulso, pueden compartirlo también. Si los invitaron a pulso, pueden invitar a otros también. Y sobre todo también pueden seguir en las redes sociales a nuestros invitados. Y no me quiero equivocar en decir el Instagram de Juan, que es @terapia_floral_chilena. Terapia floral chilena, ¿ya? Búsquenlo, síganlo, sigan esas redes sociales. Parte de lo que buscamos en esta plataforma de Pulso es que esto se expanda, ¿ya? Y que las personas puedan tener sus propios puntos de vista, sus propios sentires, sus propias experiencias. Y si podemos colaborar con eso, va a estar cumplido este propósito. Así que te agradezco profundamente, Juan. Muchas gracias. Esta es tu casa, bienvenidísimo. Gracias, Claudia. Sí, bienvenidísimo, bienvenidísimo. Así que eso, sigan las redes sociales de Juan y les mando un abrazo gigante y nos vemos mañana en otro pulso. Muchas gracias, que descansen. Chau, chau. Gran abrazo.